Y está Juan Manuel López con nosotros porque lo recuerdo muy jovencito cuando acompañaba a Lilita Carrió, que le puso el cuerpo y la vida a estas investigaciones, y no era público Juan Manuel López, no es que tenía un cargo en el Congreso como tiene hoy, no, estaba junto a Lilita, trabajando con Lilita, tenías, no sé, 12 años menos, no. ¿Cuántos años menos tenías? A ver, recordemos cómo era ese momento y cómo fue la investigación. 15 años menos, me acuerdo primero, en el 2008 yo todavía no trabajaba directamente con Lilita y me tocó ir a Comodoro Pi porque me gustaba ver eso, acompañar a llevar las cajas. Paulo Oliveto había terminado re tarde de redactar la denuncia y la leíamos entre todos, ayudándola a que no haya, qué sé yo, errores de reacción, pongámosle. Pero digamos, son los primeros, la coalición cívica... 2008. Primero un informe sobre la corrupción en la obra pública del 2004, que creo que se llamaba La Matriz del Saqueo. Que hizo Lilita con Paula y el equipo. Después la denuncia en 2008, asociación ilícita, donde Vialidad era una pata de las maniobras. ¿Por qué asociación ilícita? Porque eran un grupo de personas que llegaron al poder organizadamente para cometer delitos. Y cometieron delitos de manera organizada. El líder de la asociación ilícita era Néstor Kirchner. Cristina... Estamos hablando de tiempos de Néstor Kirchner presidente. Así es. De hecho, Néstor Kirchner hace dos cosas muy básicas, muy evidentes. Primero, unos días antes de asumir el poder, el 25 de mayo de 2003, crea Austral Construcciones con Lázaro Báez. Mejor dicho, Lázaro Báez la constituye con un capital social de aquel momento, 12.000 pesos, pero pongámosle, hay que llevarlo a valores de hoy, serían $1.000, una cosa por el estilo, un poco menos. Y esa empresa se empieza a quedar con toda la obra pública de Santa Cruz, que Vialidad se la daba directamente, y crean un ministerio que le podríamos llamar Ministerio de la Corrupción. El Ministerio de Planificación Federal. Ahí estaban Julio de López, Julio de ministro, José López y otra cantidad de funcionarios. Todos comprometidos con la corrupción. Así es, desde ahí compraban combustible a Venezuela con subsidios que nunca eran transparentes, iban cometiendo distintos, supongo, compraban un pedazo de YPF, un 25% de YPF, hicieron de todo, juegos de azar, en fin, áreas petroleras. Claro, Cristóbal López, Néstor Kirchner antes de irse hace una prórroga de las concesiones de juegos de azar. Una prórroga eterna. Eterna, unos días antes, porque hasta a Cristina le daba vergüenza, evidentemente, firmar eso. Y sí, fueron una matriz de corrupción que en el 2016, Lilita le hace la denuncia en ese momento, le cae al juez Ercolini, al fiscal Policita. El juez hace varios desprendimientos, dice este hecho por un lado, este hecho por el otro, y queda un pedazo que es Vialidad, que después en 2016, cuando asume Cambiemos, y Guasel queda a cargo de Vialidad, mandó las pruebas y obviamente quedó todo acumulado en esa causa, que mantuvimos viva 7 años, porque el riesgo era todo el tiempo que el juez y el fiscal, digamos, fueran influenciados por la presión política y la causa se cerrara como se cerró la de enriquecimiento ilícito un tiempo antes. Es muy importante escuchar esto otra vez por todo lo que vamos a escuchar las próximas horas. Vamos a recordar cómo empezó todo y sobre todo, Juan Manuel, cómo era el clima para investigar ahí, porque ¿por qué investigaron solamente ustedes? Era muy complicado, muy complicado. ¿Podés recordar? Cómo no. Era complicado, primero porque lo primero que le decían a Carrió era que estaba loca, que era imposible que hubiese esa cantidad de corrupción, esa cantidad de hechos. Espera, Néstor Kirchner no le decían que estaba loca, hacían algún tipo de campaña, digamos, por todos sus medios. De todo tipo. Primero, Néstor Kirchner asume el poder en 2003 y a varios de los dirigentes que acompañaban en aquella época a Lilita los tienta con cargos, trata de desarmarnos porque en el medio de la campaña ya Carrió del 2003, que también era candidata a presidente como Néstor Kirchner, iba identificando cosas que le contaban en la campaña. De hecho, muere un empresario de la pesca que le había ido a llevar pruebas sobre coimas que se pagaban para las áreas de pesca en Santa Cruz, en Chubut. Cada una de estas cosas ustedes las denunciaron, las denunció Lilita Carrió y lo que circulaba, lo que hacían circular a través de los medios, era Lilita Carrió está loca. Así es, esto no es así. Néstor Kirchner gozaba de un apoyo popular muy grande, de alta imagen positiva. Cristina, lo mismo, un poquito menos, pero alta. La oposición estaba desarticulada, algo medio parecido a lo que pasa ahora. La mayor parte de la política argentina, de todos los partidos políticos, iba corriendo a ayudar al presidente de aquel entonces. O sea, ninguno apoyaba a Lilita.
No. Ningún otro dirigente de otro partido, de otro espacio. No hace falta dar nombres, pero... Digo, No, pero es interesante porque todos se arrogan haber estado investigando. Investigando y sobre todo, yo les diría, una vez que ganó Cambiemos, era todo muy fácil. La presión política dejó de estar sobre los tribunales tuvieron su vida propia. Cristina quería decir que era Cambiemos el que presionaba a los tribunales y era todo lo contrario. La presión había dejado de existir y en todo caso los jueces que estaban ahí venían del peronismo, ya sea del menemismo. Había un fiscal que hasta era amigo de Sergio Massa. Digo, era otra realidad, pero ella le cerraba el relato de medios hegemónicos, partidos políticos, llamémosle gorilas, dirían ellos, y una justicia dicta. Tal es así que en el año 23, en su último intento, y para mí Cristina Kirchner fue candidata a vicepresidenta solamente con un plan de impunidad, no con un plan económico, no con un plan político, intentó reformas judiciales de todo tipo, y el último año un juicio político a la Corte porque no le había aceptado algunos recursos en esta misma causa, en el año 2019, en vialidad, en mayo del 2019, para que frene el juicio oral. Y quería terminar de contar esta historia de Arlofer. A ver, hay mucha gente en este momento que tiene micrófono y que está defendiendo a Cristina Fernández de Kirchner y que el argumento, digamos, palabra más, palabra menos, es los jueces, digamos, están todos de acuerdo, esto es un complot, digamos, lo dicen de distinta manera. Pero tenemos que recordar que en total en esta causa hay 14 jueces entre tribunales y jueces distintos y fiscales y un montón de gente de judicial, incluso que fue nombrado por ella. Pero además tenemos que recordar todo lo que se intentó romper esta causa. De todo tipo de maneras. O sea, hubo intentos de reformas, casi les diría de reformas constitucionales, digamos, no directas, pero era elegir por voto popular a los miembros del Consejo de la Magistratura, por ejemplo, en aquel momento, crear en aquel momento también otros juzgados, poner una Procuradora General de la Nación como Alejandra Gils Carbó, que corriera a los fiscales y los acorralara para que no acusen, presiones de todo tipo. Eso ocurrió, amedrentamientos, amenazas. Por suerte, también en un momento apareció Jorge Lanata, unos años después, en el año 2013, con un programa que miraba una gran cantidad de gente con mucha audiencia y le ponía imagen, sonido y espectacularidad a lo que era más difícil de relatar desde una banca de diputados o desde un tribunal. Y además había gente, sobre todo en esa época, que empezó a aparecer testigos de todo tipo. Yo sí, me tocaba muchas veces ir a hablar, a buscar la prueba de la gente que se acercaba a Lilita desde distintos lugares y teníamos, no sé si miedo es la palabra, pero mucho cuidado porque empezaban a pasar cosas pesadas. Bueno, se aguantó. ¿Qué es lo más pesado que vivieron ustedes? Es lindo hablar con Juan Manuel porque Juan Manuel junto a Lilita poniendo el cuerpo, Juan Manuel a su lado y también Pablo Oliveto son quienes Mariana empezaron Zubik. Todo esto, por supuesto. Mariana Zubik también. Pero relatando este primer momento, vos lo que decís, no hay ningún dirigente político que se haya acercado a apoyar esto que estaba pasando en el país, apoyar las denuncias de Lilita. El primero fue Lanata, que era un periodista. Y Sí, que siempre, decidió... siempre se ocupó de temas que siempre de se ocupó. corrupción. Pero bueno, está claro cómo fue el camino, para que todos nos enteremos. Fue difícil, los servicios de inteligencia funcionaban en aquel momento para amedrentar, para seguir, para espiar. Me acuerdo de una frase de tiempo después del comisario o agente de inteligencia La Rosa que decía que Néstor Kirchner tenía una obsesión por conocer qué hacía Carrió, por espiarla, por escucharla, por seguirla. Y nosotros, nada, no nos pasó nada, no solo por el coraje, porque mucha gente te cuidaba en el sentido que había reconocimiento público, sino porque no tuvieron nunca nada que encontrar y porque nunca fuimos a negociar nada. Hoy yo veo acuerdos, cosas por abajo, yo te acuso, te quito la pensión, pero después trato de acordar con vos gobernabilidad o poner jueces de la corte o lo que sea, y esa gente no se respeta. Nosotros no le íbamos a pedir nada a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner. Nada, ni un acuerdo electoral, ni un lugar en la lista, ni un cargo, nada. Así funcionó, en una soledad que no es que le quiero dar épica a esto. Fue así porque también disfrutamos de poder cumplir esa tarea. Yo creo que para mí fue un honor acompañarla a Lilita en todo eso. Para mí es casi como haber trabajado con un prócer, con alguien que se animó a hacer el trabajo que no hacían los fiscales.
A veces ella se enojaba, le gritaba a los fiscales, por favor no cierren las causas, por favor aguanten. Comodoro Pi, me acuerdo que lo calificaba como el freezer que administraba el banco de la impunidad en la Argentina, porque mucho tiempo no pasó. Cristina tuvo años de ventaja. Cristina, Néstor, De Vito tuvieron años de ventaja de causas que se le cerraron y estas pocas relevantes que quedaron abiertas y que hoy la tienen condenada e inhabilitada a ejercer cargos públicos a perpetuidad por un delito que fue tipificado en el año 2002, cuando ella era senadora, no dijo que era inconstitucional, y el artículo 36 de la Constitución permite la inhabilitación por tiempo que diga la ley a cualquier funcionario que se enriquezca. Esto es una pena constitucional, no es una proscripción. Que dejen de alegar proscripción porque su partido político puede poner al candidato que quiera. De hecho, muchas veces no siempre fue ella la candidata, otras veces fueron otros los candidatos. Dicho esto, ¿qué es lo peor que sufrieron si es que podés elegir una cuestión de esos momentos en que crees que, no sé, que se te puso negro, ¿no? Que se le puso negro a Lilita. Pero a Lilita seguramente muchas descalificaciones, tener que su familia sufrir las consecuencias de eso, de cosas que, nada, son más de por ahí del ámbito privado y que mejor las cuente ella, claro. Sí, o no, digo, ya está, porque ya está. No es cuestión de victimizarnos, sino de contar una historia que para mí se cierra una etapa y yo estoy muy orgulloso de este partido y de Lilita y de Paula, de Mariana y de un montón de gente que de verdad lo hizo con mucha vocación, con mucha vocación, con mucho coraje y sabiendo que con perseverancia podés hacer historia. ¿Cuáles son las causas, si es que te acordás, de las más resonantes que se cerraron, para que la gente sepa que no es que todo avanzó y todo fue deliberado y todo esto que empieza a circular, ¿no? Sobre todo desde el peronismo? Si querés, la más relevante, porque este delito tendrían que todos los políticos, porque ahí hay una cosa, solo una cosa le doy la razón a Cristina Kirchner, que alguna vez dijo que era algo así como la hija de la pavota. Bueno, ella y su equipo, el equipo de gobierno de Néstor Kirchner, están casi todos condenados, algunos en otras causas, pero no es la única corrupta. Y ella se le cerró a ella y a Néstor la causa, para mí, por el delito más grave y por el que tendríamos que ser mirados todos los funcionarios públicos, que es el enriquecimiento ilícito. No todo el mundo puede explicar cómo vive en la política. No todo el mundo. Algunos tienen plata de antes, otros no, otros tienen un estilo de vida inexplicable y esa causa, ese delito grave por el que todos tendríamos que rendir cuentas, si no nos cierran las declaraciones juradas, si no nos cierra el estilo de vida, bueno, esa fue la primera que se le cerró, que se la cerró Yarvide, que en paz descanse, hace un montón de años. ¿Y vos no pensás eso? No pienso eso, tampoco creo que hubiese sido necesario más prueba de la que hay, porque la obra pública que no se hizo, el sobreprecio que se pagó o que no se terminó esa obra pública y la vuelta al patrimonio de los Kirchner a través de este contratista, cómo fueron anulando al resto de los contratistas para que haya uno solo que pudiera hacer esto, casi les diría que alcanzaba, pero además no fue solo eso la prueba. El caso Libra sí es un caso para que avance en tiempo y forma. Todo el mundo acá tiene que explicar, y ojalá esta sea una señal para Milei también, ¿no? Para que todos se cuiden. ¿Es Juan Manuel, viendo todo esto que está pasando, que en el ánimo de los jueces de la Corte, porque plantea Andrés Gil Domínguez que debiera haber tenido más pruebas? Yo lo escuché ayer también, Andrés, que decía tendría que haber sustentado más también la Corte, hablar un poco más. Ahora, te pregunto otra cosa. Te pregunto, ¿pensás que en el ánimo de los jueces también pesó todo lo que sucedió con la causa y todo lo que intentaron hacer para que se cayera la causa, más allá de las presentaciones jurídicas? Lo que vos nombraste antes, nombrar en el Consejo de la Magistratura, intentar, digamos, todos los intentos políticos para que se cayeran las causas contra Cristina. Es probable que la celeridad haya tenido que ver con eso, con cerrar una etapa donde Cristina Fernández de Kirchner intentó subvertir el orden constitucional. Ella se puso al margen de la Constitución, al margen de la ley, en innumerable cantidad de veces. Por ahí esa celeridad puede tener que ver con eso. No lo descarto, pero eso no implica falta de objetividad, porque aparte no es la Corte la que la condenó, no es la Corte la que revisó el fallo, fue un tribunal de casación el que le dio las oportunidades. Tuvo 2 años, los últimos 2 años después de la condena, que ocurrió a fines de 2022. Sí. La confirmación de casación fueron 2 años de análisis
de un juicio oral que fue muy largo y de una instrucción que fue muy larga. Es decir, muchos años de juicio, muchos magistrados que intervinieron y una revisión judicial más que suficiente en un tribunal de casación que está puesto justamente para eso, para que todos los ciudadanos tengan todas las garantías constitucionales posibles. Nuestro derecho penal es muy garantista y Cristina usó todas las garantías, todas las que se puedan tener. La Corte lo único que dijo es: señora, ya está, su caso ya terminó, no lo vamos a revisar. Nada más ni nada menos que eso. No, me parece interesante todo ese tipo de análisis. Al mismo tiempo creo que la Corte no se metió en ese tipo de cosas. O sea, tenía que cumplir su rol institucional. Y es sano que en una democracia haya un poder judicial independiente, que tiene un montón de defectos el poder judicial argentino, pero que sobre todo la Corte tiene la distancia, por lo menos de todos los últimos gobiernos. Yo me acuerdo hasta de Mauricio Macri diciendo que se había arrepentido de nombrar a uno de los jueces que hoy ejerce la presidencia de la Corte, a Rosati. O bueno, y Cristina, Néstor, pero digo, ese matrimonio presidencial se habrán arrepentido de nombrarlo a Lorenzetti, y Rosenkrantz tiene toda la independencia del mundo. Me parece que tenemos que preservar eso, y gracias a Dios el año pasado ganamos la batalla de que, este año mejor dicho, que Ariel Lijo no llegue a ese lugar, y ojalá Milei haga dos cosas. A ver. Dos cosas institucionales: que deje de instigar a la sociedad en que odie más al periodismo. No lo va a dejar. Porque lo que vimos ayer mismo. Me parece una locura. Me parece una locura. Él tiene que dejar de instigar el odio hacia el periodismo, porque es lo mismo que hacía Cristina. Y la otra, que busque jueces intachables para la Corte Suprema. A ver, lo que vimos en TN, les vamos a contar que entraron y rompieron toda la entrada, y mucho más que la entrada, y los autos de los que fueron mis compañeros durante casi 30 años están destruidos. O sea, una barbaridad. Vos lo unís a esta campaña de odio. Sí, lo uno a un modo de hacer política que es el de la agresión, que es el de la grieta que usó Cristina, que Milei la usa, que les gusta, que se parecen. Cristina agredió a todo el mundo en los últimos días, pero a Milei no. Yo temo que ella siga teniendo la expectativa de un pacto de impunidad para más adelante. No parece posible, ¿no? No Nunca parece se sabe. posible. Un presidente cuando se va o en algún momento firma un indulto. Sé que es inconstitucional. Hay muchos temas dando vueltas. Bueno. ¿Es poco tiempo el que se tomó la Corte, a tu criterio? Para los plazos que suele tener la Corte, es cierto, es poco tiempo, pero me parece que dio certeza frente a algo que había que ponerle certidumbre y que no se podía especular más. El fallo fue unánime, con las internas que tiene esta Corte, el fallo fue unánime. El doctor Lorenzetti, que es el que, si se quiere, como trasciende siempre, tiene más diferencias con el resto de sus colegas, lo firmó, y podría haber esperado, podría haber dicho entremos en otra, en una revisión más profunda, y sucedió. Yo creo que que ya está, que hay que aceptarlo, no hay que festejarlo, tampoco hay que repudiarlo, hay que acatar el fallo, hay que entender que este es el Poder Judicial que consiguió la Argentina, que está en alguna medida diseñado por el Partido Justicialista, que Cristina preside. La mayor parte de los jueces que intervinieron fueron designados por su presidencia o por la de su esposo. Y lo del indulto, coincido con Gil Domínguez, no se puede indultar en materia de corrupción, pero bueno, es algo opinable, y yo digo, subrayamos esto porque los pactos de impunidad no son elucubraciones fantasiosas. Existieron, lo vimos con Ficha Limpia hace poco, y ojalá que el presidente desterre eso, pues por ahí, por cuidar a su hermana o por cuidar su presidencia, quiere acordar con los malos, como le gusta decir a algunos de sus asesores. El tramo que queda pendiente de la causa de la ruta del dinero. La ruta del dinero acá. Eso queda pendiente. La denuncia que llevó Casanelo y Marijuán, que está respecto de Lázaro Báez, sus hijos y los financistas, está terminado, pero hay un tramo que le ordenaron profundizar e investigar a Cristina Kirchner. Juan, gracias por haber venido. Sé que